Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natasha Leite y yo soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y el día de hoy vamos a ver la prepa sobre fisiología hemática, específicamente la primera clase que es sangre, sus componentes y sus funciones. Entonces, para comenzar, eh, vamos a recordar qué es la sangre, que es básicamente un tejido conjuntivo líquido que viaja por el sistema circulatorio y que funciona como un vehículo de comunicación, ¿ok? Entre los distintos órganos. La sangre tiene color rojo porque tiene presencia de hemoglobina que están dentro de los glóbulos rojos o los hematíes. Y ella constituye aproximadamente del 7 al 8% del peso corporal. Y bueno, en un hombre que pese aproximadamente 70 kilogramos, vamos a tener unos 5 litros de sangre. Ok, entonces la sangre se divide en distintos componentes que a grandes rasgos lo podemos dividir en el plasma y los elementos formes. El plasma es la parte líquida de la sangre y ella va a estar constituida por 91% de agua, luego un 7% de proteínas, en donde tenemos la albúmina, que la albúmina es la proteína que ejerce la mayor presión oncótica, básicamente permite que la sangre se mantenga dentro de los vasos sanguíneos y ella se opone a la salida de ese líquido del plasma hacia el intersticio, ¿ok? Luego tenemos las globulinas que pueden actuar como, en algunos casos, como transportadoras de ciertas moléculas, también forman tanto la hemoglobina como otras proteínas eh, como los anticuerpos. Tenemos también el fibrinógeno y la protombrina, que las vamos a ver mejor en las otras clases en donde hablemos sobre la hemostasia. Y otros solutos como son los iones, nutrientes, productos de desechos, gases y sustancias reguladoras. Y en cuanto a los elementos formes, son básicamente las células, ¿ok? Entonces vamos a tener eritrocitos que constituyen la mayoría de los elementos formes de la sangre. Luego tenemos los leucocitos, que esto lo van a ver mejor en inmuno. Son básicamente neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Y las plaquetas, que no son per se células, sino fragmentos celulares, que también forman parte de la hemostasia. Ok, entonces hablando del plasma específicamente, si nosotros agarramos y tomamos una muestra de sangre, la ponemos en, o sea, tomamos una muestra, la ponemos en un tubito tapa roja y la centrifugamos, se van a separar los elementos de la sangre. Entonces, por lo menos en esta imagen que tenemos aquí, vamos a tener esta parte que sería la más densa, que son los glóbulos rojos. Luego vamos a tener esta segunda parte, la intermedia, o sea, que va a tener una densidad intermedia, que serían los glóbulos blancos. Y esta parte que es amarilla clarita, que sería el plasma. Entonces, este plasma constituye el 4% del peso corporal, tiene una densidad de 1,8 con respecto al agua, o sea, el agua tiene 1 de densidad y el plasma 1,8. La molaridad del plasma es de entre 290 a 300 milimol por litro y dependiendo de hombres y mujeres, debido a que el peso varía, vamos a tener que aproximadamente vamos a tener entre 2,8 a 3 litros de plasma en los hombres y 2,4 litros en las mujeres. Ok, dentro, como ya les había mencionado, dentro de este plasma vamos a tener proteínas plasmáticas que tienen distintas funciones. La principal y la más abundante es la albúmina, que constituye el 50 al 60% de las proteínas plasmáticas en el plasma, valga la redundancia, y ella va a tener distintas funciones. La principal que ya les había comentado es mantener la presión oncótica o ejercer la presión oncótica, pero además de eso, ella funciona como transportador de ciertas moléculas. eh, Entre ellas tenemos la tiroxina, vitamina A, también la bilirrubina, eh, y sí, y lípidos también. Entonces, ella se encarga de transportar varias moléculas a través de la sangre, sobre todo moléculas que sean hidrofóbicas, que no pueden estar en contacto con el agua. Y luego tenemos las globulinas, que como podemos ver aquí, tenemos distintos tipos, alfa 1 y 2, beta y gamma, ¿ok? Entonces, las gamma son las que constituyen en su mayoría los anticuerpos, eso lo van a ver mucho mejor en inmuno. En cuanto a las demás globulinas, vamos a ver que sus funciones son sobre todo de transporte, también forman parte en algunos casos del complemento, como la C3. Hay otras que
actúan en la hemostasia como el fibrinógeno y los factores de coagulación, y también hay inhibidores de ciertas enzimas. Luego, en cuanto a las moléculas orgánicas e inorgánicas, tenemos en principio los iones, eh, que ellos se encuentran en distintas proporciones o en distintas concentraciones en la sangre, pero dentro de ellas tenemos por lo menos el sodio y también el cloro, que actúan también como parte importante del mantenimiento de la presión osmótica del plasma. Y esto es súper importante porque esto lo van a ver sobre todo en renal, que el sodio, en mayor proporción que el cloro, pero ambas se encargan, ellas arrastran agua. Entonces, cuando aumentan los niveles de sodio en cualquier compartimiento, ya sea intracelular o sea extracelular, eso lo que va a generar es que a ese compartimiento pase agua, ¿ok? Luego tenemos el potasio, que es súper importante eh, para mantener el potencial de membrana, porque sabemos que él está en altas concentraciones dentro de las células. También tenemos el calcio, que como ya hemos visto, es súper importante para la contracción muscular y para la formación de huesos, pero también lo vamos a ver durante la prepa de hemática 2, que es importantísima para la coagulación. También tenemos el hierro, que es importante para la síntesis de la hemoglobina, y otros iones como son los hidrogeniones y el bicarbonato, que son súper importantes en la regulación del pH. ¿Ok? Ok, en cuanto a moléculas orgánicas, eh, seguimos con moléculas orgánicas e inorgánicas, tenemos los carbohidratos. El principal es la glucosa, que se encuentra en concentraciones entre 70 y 100 miligramos sobre decilitros. Y ya sabemos que cuando estos valores mm, fluctúan, entonces vamos a tener, eh, es en el caso de los diabéticos, que entonces tienen niveles muy elevados de glucosa, y, y eso normalmente puede ser o por déficit de insulina o por resistencia a la insulina eh, en los receptores, ya sean centrales o periféricos, pero eso lo van a ver mejor en fisiopato. Y básicamente la glucosa es la principal fuente de energía metabólica del cuerpo, ¿ok? Y las fuentes donde podemos conseguir los carbohidratos tenemos de la degradación de los alimentos y también del glucógeno, que es producido a nivel de hígado y de músculo. Luego, en cuanto a los lípidos, tenemos ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Y estos lípidos son transportados, como ya sabemos, son hidrofóbicos, por ende tienen que ser transportados por em, proteínas plasmáticas. Entonces, entre ellas tenemos la albúmina, las lipoproteínas y las globulinas, ¿ok? Y ellas son utilizadas como sustratos del metabolismo oxidativo y son almacenadas en los adipocitos. Y la fuente puede ser tanto de la dieta cuando consumimos alimentos como del mismo tejido adiposo. Cuando nosotros estamos en ayuno, eh, en los casos extremos donde necesitamos energía, primero se degradan las proteínas y luego se degrada la, el tejido adiposo, pero del tejido adiposo podemos sacar estos lípidos que pueden ser metabolizados u oxidados para que entonces consigamos energía a partir de ellos. En cuanto a los elementos formas de la sangre, como les había dicho, son básicamente las células. En mayor proporción tenemos los eritrocitos, luego los leucocitos y luego los trombocitos, que son las plaquetas. Y dentro de los leucocitos tenemos los neutrófilos, los linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. En cuanto a los eritrocitos, entonces tenemos que, como ya les había mencionado, ellos eh, constituyen la mayoría de los elementos formes de la sangre y reciben distintos nombres: eritrocitos, hematíes y glóbulos rojos. O sea, todos esos son sinónimos. Son células anucleadas, y por esta misma razón de que no tienen núcleo, no tienen capacidad de síntesis de proteínas, entonces tienen una vida media de 120 días. Son deformables, ¿por qué? Porque ellos necesitan pasar por todos los vasos sanguíneos, incluyendo los capilares, y los capilares son muy pequeños, entonces ellos necesitan tener la capacidad de deformarse para poder pasar y transportar esa sangre que lleva oxígeno dentro de estos mismos eritrocitos hacia los tejidos periféricos. Poseen hemoglobina, que es la que tiene el oxígeno, y su función
principal, transporte de gases respiratorios. Luego tenemos las plaquetas, como les había mencionado, ellas constituyen el 4,8% de los elementos formes y ellas no son células como tal, sino que son fragmentos celulares de los megacariocitos. Su vida media es de 10 días y están en concentraciones aproximadas de entre 150.000 a 400.000 plaquetas por mililitros. Y su función principal es evitar las hemorragias por medio del control de la hemostasia, que esto, como ya les había mencionado, se va a ver más adelante mejor explicado, como las plaquetas funcionan generando el primer tapón que ayuda a generar el coágulo sanguíneo. Luego tenemos los leucocitos, en donde tenemos los leucocitos con núcleo lobulado, que son los polimorfonucleares, en donde tenemos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y luego los leucocitos sin núcleo con lóbulos, que son los mononucleares, que tenemos linfocitos T y B y los monocitos. Y esto lo van a ver mejor en inmuno. Ok, en cuanto a la homeostasis es la regulación del ambiente interno para mantener una condición estable y constante. Y esto se logra por medio de la función de transporte, la función de protección y la función reguladora. Entonces, en cuanto a la función de transporte, tenemos en primer lugar que es el intercambio entre el medio interno y el medio externo. Entonces, en un principio tenemos los gases respiratorios, que son el oxígeno y el CO2, que es lo fundamental. ¿Ok? Y estos gases se unen a la hemoglobina que está dentro de los eritrocitos para poder ser transportada. Aquí les voy a pedir que vayamos otra vez a bioquímica y nos acordemos de el efecto Bohr, el efecto Haldane, en donde básicamente cuando estamos en los pulmones se da el efecto Haldane, en donde hay un pH que está un poquito más elevado, por ende es un poquito más alcalino, más básico. Tenemos una disminución de la temperatura y una disminución de la 2,3 bifosfoglicerato y todas estas condiciones entonces favorecen eh, o aumentan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y disminuyen la afinidad por el CO2. ¿Qué significa esto? Que la hemoglobina va a soltar el CO2 y va a captar el oxígeno. Entonces esto permite que el CO2 pase la membrana alveolo capilar para que pueda salir por medio de los pulmones y capta el oxígeno que está entrando hacia los pulmones y hacia los alveolos. ¿Ok? Y entonces lo capta y entonces salen los eritrocitos llenos de oxígeno que van hasta los tejidos periféricos y allá sucede el efecto Bohr, que sería todo lo contrario. Allá está, el pH está más disminuido porque hay mayor producción de metabolitos de desecho, está aumentada la temperatura y está aumentada el 2,3 bifosfoglicerato y esto lo que permite es que entonces disminuye la afinidad por el oxígeno, por ende se suelta y pasa a los tejidos, pero también aumenta la afinidad por el CO2, entonces se capta para poder ser transportado hacia los alveolos. Luego tenemos los nutrientes, que bueno, obviamente entre ellas entran vitaminas, hormonas y colesterol, que se unen a ciertas proteínas plasmáticas para que puedan ser transportadas desde un tejido hacia el otro. Y las sustancias de desecho, entre ellas, bueno, ya habíamos hablado del CO2, pero también tenemos las sustancias nitrogenadas y la bilirrubina, que pueden estar disueltas en plasma o pueden, en ciertos casos, como la bilirrubina no conjugada, que se une a la albúmina para poder llegar al hígado. Ok, función de protección, tenemos varias, entre ellas la hemostasia, que ya se las he mencionado, que es el conjunto de mecanismos para detener los procesos hemorrágicos. Y esto se va a dividir en dos: hemostasia primaria y hemostasia secundaria. La hemostasia primaria constituye la vasoconstricción y la agregación plaquetaria. Básicamente, cuando nosotros tenemos un daño en el endotelio, lo primero que va a suceder en esos vasos sanguíneos que está expuesto a una injuria, por así decirlo, es que va a haber vasoconstricción. La finalidad de esto es que disminuya la cantidad de sangre que está pasando por ahí para evitar la salida de esa sangre y la pérdida de esa sangre. ¿Ok? Y apenas sucede eso, también empieza la agregación plaquetaria para que se empiece a formar ese tapón plaquetario primario. Y luego está la hemostasia secundaria, que va la coagulación, que es toda la cascada de la coagulación, vía intrínseca, extrínseca y vía común, que eso lo van a ver más adelante.
Y la fibrinolisis, que es básicamente cuando ya yo logré generar ese coágulo de fibrina y ya logré que se arreglara esa lesión, entonces no se puede quedar ese tapón por siempre ahí de fibrina, entonces se degrada la fibrina. Luego la función de protección, otra vez, inmuno, como ya sabemos, por medio de la vía humoral, la vía celular, eh, la inmunidad innata y adaptativa, básicamente tenemos eh, estas células que permiten que haya protección ante agentes extraños o ante agentes patógenos dentro de nuestra misma sangre y bueno, en todo nuestro organismo. En cuanto a la regulación de la temperatura, tenemos que el agua contribuye al mantenimiento de la temperatura corporal gracias a sus propiedades físicas y constituye el 91% del plasma. Ella ayuda de distintas formas a regular la temperatura. Dentro de ellas tenemos que, por lo menos cuando nosotros, lo más básico, cuando aumenta la temperatura, tenemos fiebre, nos ponemos calientes, la piel se pone caliente. Hoy, inclusive cuando hacemos ejercicio, que tenemos un aumento de la temperatura, ¿qué, qué sucede? Los vasos sanguíneos periféricos se dilatan, hay vasodilatación, eso permite que la sangre esté en mayor contacto con la superficie y eso permite que por medio del sudor, liberación del líquido, entonces liberemos eh, ese exceso de temperatura, por así decirlo, y eso nos permite regular la temperatura del organismo. Luego tenemos la regulación del pH. Entonces, aquí para poder seguir vamos a recordar un poquito también de bioquímica. Como sabemos, el pH es el potencial de hidrógeno o de hidrogeniones y es un índice que se utiliza para medir el grado de acidez o de alcalinidad de una sustancia, ¿ok? Entonces, para repasar, tenemos ácidos y bases. Los ácidos son básicamente moléculas que pueden ceder hidrogeniones hacia una solución en donde están. Y vamos a tener las bases, que son moléculas que tienen la capacidad de aceptar hidrogeniones. Entonces, esto es súper importante recordarnos porque en este momento, bueno, vamos a ver un poquito sobre los buffers, pero es full importante que ya vayan recordando esto porque para respiratorio y para renal, el equilibrio ácido básico es indispensable que lo manejen, ¿ok? Entonces, ácidos son los que tienen la capacidad de ceder hidrogeniones y las bases son los que tienen la capacidad de aceptar hidrogeniones. Y a su vez, los ácidos y las bases pueden ser o fuertes o débiles, ¿ok? Que es una molécula fuerte, la que tiene la capacidad de disociarse en su totalidad, mientras que las débiles solo se disocian parcialmente. Eh, bueno, aquí hay unas flechitas, no sé qué pasó, pero esto es una reacción, estas son reacciones. Entonces, por lo menos, un ejemplo de un ácido fuerte es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, cuando está en una solución, se disocia completamente y se disocia en estos dos productos, o bueno, dependiendo de cómo lo queramos ver, podrían también ser sustratos, que son hidrogeniones y cloro. En cambio, aquí tenemos el ácido carbónico, que el ácido carbónico cuando se disocia, es un ácido débil, se disocia en agua y CO2, ¿ok? Y lo mismo pasa con las bases, ¿ok? Entonces, es importante recordar, cuando tenemos un ácido, una base fuerte, se disocian completamente, mientras que los débiles se disocian solo parcialmente, ¿ok? Em, ¿Qué más aquí? Bueno, el pH, como ya sabemos, esto lo deben manejar súper bien de bioquímica. El pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Y aquí, en modo de poder entender un poquito mejor, tenemos que nuestra sangre normalmente va a estar entre 7,45 a 7,35. Ese es más o menos los niveles fisiológicos del pH de la sangre. Y va a variar dependiendo, o sea, esa variación entre 35 y 45 va a variar dependiendo de si no, estamos hablando de sangre arterial o sangre venosa. ¿Por qué? Porque en la sangre venosa tenemos mayor cantidad de metabolitos de desecho que suelen ser ácidos. Entre ellos tenemos el lactato o ácido láctico, el CO2. Entonces,
ellos hacen que disminuya levemente o que el pH de la sangre venosa sea un poquito menor o un poquito más ácida, entre comillas, que la sangre arterial. Pero estos son los niveles fisiológicos de la sangre, ¿ok? Entre 7,35 y 7,45. Ok. Eh, para seguir con la regulación del pH, entonces tenemos que en nuestra sangre nosotros vamos a tener bueno, en nuestro organismo, nosotros vamos a tener ciertas moléculas que nos permiten mantener ese equilibrio ácido-base, o sea, mantener el pH de la sangre entre 7,35 y 7,45, ¿ok? Eh, y esto se logra ya que, como ya les había mencionado, tenemos esas moléculas que tienen la capacidad de disociarse y permitir, en algunos casos, que por lo menos estén los niveles de hidrógeno elevados, que sea por lo menos en un cuando, en un caso en donde tengamos aumento de los hidrógenos, ¿qué significa eso? Que está disminuyendo el pH, se está haciendo un poquito más ácido. Entonces tenemos ciertas moléculas que pueden unirse a esos hidrogeniones con la finalidad de disminuir la concentración de hidrogeniones en sangre para que ese pH vuelva a subir levemente y vuelva a estar en los niveles fisiológicos. ¿Ok? Eh, y para poder hablar de esto, tenemos que recordar que tenemos la constante de disociación de los ácidos, que básicamente nos hablan de eh, la medida de acidez o la capacidad de disociarse, perdón, de una molécula, ya sea un ácido o una base. En este caso, que es Ka, sería de un ácido. Y luego tenemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que bueno, sale de aquí. Pero evidentemente ustedes no se tienen que aprender cómo llegamos a esta ecuación, pero es básicamente la relación entre el pH y el pKa. ¿Ok? Entonces, el pKa sí es la medida de acidez de un ácido, que es lo que les comentaba sobre cuando son ácidos fuertes o ácidos débiles. Entre mayor sea el pKa de un ácido, entonces va a ser más débil, mientras que entre menor sea el pKa de un ácido, este va a ser más fuerte, ¿ok? Porque hay que recordarnos que en la escala de pH, entre menor sea el número, más ácido es, y entre mayor sean los números, más básico es, ¿ok? Y luego tenemos el pK, que es el valor de pH de una solución amortiguadora en donde el ácido y la base se encuentran en valores iguales. Entonces, para eso vamos a ir a esta gráfica que está aquí abajo, en donde aquí arriba estamos viendo el porcentaje de este buffer, que sería el buffer bicarbonato, y aquí arriba estamos viendo su forma como bicarbonato, mientras que aquí abajo estamos viendo su forma como ácido carbónico, ¿ok? Y aquí al lado lo que tenemos son las escalas de pH. Entonces, por lo menos para el bicarbonato, su pK es de 6,1, que sería en este punto. ¿Qué significa esto? Que en 6,1 el buffer bicarbonato va a estar 50% en forma de bicarbonato y 50% en forma de ácido carbónico, ¿sí? En este punto de acá. Y él tiene un rango que sería una unidad por encima y una unidad por debajo de su pK, en donde él está eh, estable, por así decirlo, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros estamos aquí en el pK, significa que estamos 50-50, ¿cierto? Si empieza a subir un poquito el pH, ¿qué hace eso? Que aumenten los niveles de bicarbonato, porque nos estamos alejando del pK y recuérdense que este es una base, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos en en la sangre, el pH de la sangre no es 6,1. El pH de la sangre es, como ya había dicho antes, entre 7,35 y 7,45, ¿ok? Por aquí, más o menos. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la sangre normalmente el bicarbonato va a estar, mm, o sea, la forma que va a priorizar o que va, sí, la que va a haber mayor concentración de va a ser la forma en bicarbonato. ¿Y qué sucede? Si nosotros tenemos
Estamos en un pH de 7,35, pero imagínense que algo sucede, aumenta la cantidad de hidrogeniones, entonces empieza a disminuir el pH de la sangre. Eso lo que va a generar es que como ya teníamos grandes cantidades de bicarbonato, si aumentan los niveles de hidrogeniones, entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo para poder mantener los niveles normales de pH? Va a hacer que este bicarbonato se una a los hidrogeniones y forme ácido carbónico. Y esto lo hace con la finalidad de disminuir los niveles de hidrogeniones en la sangre para poder volver a subir hasta acá. ¿Ok? Esto es, sé que a veces puede ser un poquito complicado entenderlo la primera vez, entonces vamos a ir poco a poco, ¿ok? Si nosotros tenemos el pH de la sangre, que es aproximadamente 7,35, 7,45, está, hay más proporción de bicarbonato, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si por alguna razón eh, no lo sé, tenemos una hipoxia, entonces disminuye la cantidad de oxígeno y ciertas células tienen que empezar a hacer un metabolismo anaerobio. Se empieza a producir más ácido láctico. Aumentan las cantidades de ácido, aumentan las cantidades de hidrogeniones. Y eso hace que disminuya el pH. ¿Ok? Disminuye el pH, aumentan las cantidades de hidrogeniones, que va a ser el buffer bicarbonato en este caso. El, como tenemos el bicarbonato, está aumentando los niveles de hidrogeniones para poder volver al nivel en donde estábamos. Entonces, lo que hago es que este bicarbonato lo uno a, al hidrogenión para generar ácido carbónico. O sea, se desplaza esta ecuación hacia la izquierda. Y esto lo que logra es que disminuyan los niveles de hidrogeniones y vuelva el pH a su estado fisiológico. ¿Ok? Y luego, ¿qué pasa con este ácido carbónico? Él se disocia en agua y CO2 y este CO2 puede ser expulsado por medio de la ventilación. ¿Sí? Entonces, esos son los dos mecanismos. Los dos mecanismos principales, por lo menos para el buffer bicarbonato, para regular los niveles de pH sanguíneo, son por medio del pulmón y el riñón. La diferencia entre estos dos es que el pulmón actúa apenas hay un cambio de pH, él puede actuar, mientras que el riñón se tarda un poquito más. Esto lo van a ver más adelante, igual no se estresen con esto ahorita, pero es para que más o menos tengan una idea de cómo funciona el equilibrio ácido-base. Entonces, otra vez, si nosotros, lo mismo, si aumentan los niveles de hidrogeniones, ¿verdad? Esto aumenta. Entonces, ¿qué hago? Lo uno al bicarbonato, estos dos, para generar ácido carbónico. Y luego este ácido carbónico lo disocio en agua y CO2, y este CO2 puede salir por medio de los pulmones. ¿Cierto? Aumento la ventilación, ¿qué hace eso? Que yo hiperventile y bote más CO2. ¿Qué pasa si es lo contrario? Si tenemos si están disminuidos los niveles de hidrogeniones, que estamos un poquito más básicos, estamos subiendo en la escala de pH. Entonces sucede todo lo contrario. Si nosotros teníamos ácido carbónico, entonces lo disociamos para liberar más hidrogeniones y bicarbonato, aumentar la cantidad de hidrogeniones, y a su vez lo que también hace el organismo es que disminuye la ventilación. ¿Ok? Y eso hace que botemos menos CO2, se mantiene el CO2 y este CO2 nos permite unirlo a agua para generar eh, ácido carbónico, y que ese ácido carbónico se pueda disociar en bicarbonato y en hidrogeniones, perdón. Y en el caso del riñón, que es un poquito más a largo plazo, realmente básicamente es lo mismo. Es un poquito más complejo, evidentemente, pero en el riñón también tenemos mecanismos en donde podemos expulsar por medio de la orina hidrogeniones. En este caso, si expulsamos hidrogeniones, estaríamos disminuyendo la cantidad de hidrogeniones en sangre y por ende estaríamos subiendo el pH. En el caso de que haya una eh, acidosis y una acidemia, eh, y a la vez también podemos reabsorber bicarbonato. Entonces hacemos las dos para poder equilibrarlo, y lo contrario en caso de que haya una alcalemia y una alcalosis, ¿ok? Luego también tenemos el amortiguador fosfato, que este es intracelular y este está 12 veces menos concentrado que el tapón bicarbonato, pero él también es súper importante porque él actúa a nivel intracelular, ¿ok?
Y es muy similar a lo que les expliqué, de que básicamente esta reacción se va a desviar dependiendo de lo que necesitamos. Si tenemos un aumento de los hidrogeniones, eh, se desvía hacia la izquierda, y si tenemos una disminución de los hidrogeniones, entonces se desvía hacia la derecha. Y el pK del amortiguador fosfato es de 6,8. Y también tenemos amortiguadores de las proteínas plasmáticas, en donde actúan de forma muy similar a los otros dos que ya mencioné, en donde básicamente se unen a hidrogeniones o se separan de hidrogeniones dependiendo de cuáles son las necesidades del organismo. Ok, entonces, ¿por qué la regulación del pH es tan importante? Porque realmente los cambios de pH que salen de este, mm, sí, como umbral fisiológico, eh, son dañinos para nuestras células y para nuestras moléculas biológicas. Entonces, si hay una modificación del pH, eso va a tener una repercusión en la liberación del oxígeno de la hemoglobina, por lo mismo que ya les había comentado anteriormente del efecto Haldane-Bohr. eh, Esto se va a ver afectado, y además de eso, se afectan las propiedades de ciertas moléculas como las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos, y todos estos están dentro de nuestras células. Entonces, eso va a hacer que se modifique también la actividad enzimática, la síntesis de ciertas macromoléculas, permeabilidad, equilibrio a través de membranas, excitabilidad, proliferación celular. Básicamente, todo se ha afectado porque nuestras células y nuestro organismo está acostumbrado a trabajar a un pH establecido. Y si nosotros modificamos eso, entonces todo esto se ve modificado y todo eso se ha afectado. Ok, ahorita vamos a hablar sobre propiedades y parámetros sanguíneos que son de utilidad clínica. Esto es importante que lo vayan entendiendo, pero también quiero que sepan que no es eh, como el goal final de la cátedra, que ustedes manejen esto a la perfección, porque esto es algo que vamos entendiendo poco a poco a medida que vamos adentrándonos en las clínicas, pero sí es importante que ya vayan teniendo más o menos una idea de estos parámetros. Entonces, hoy en lo que nos vamos a hacer énfasis es en esto, ¿ok? Y entonces vamos a empezar con la viscosidad, que es la resistencia de un líquido a fluir o a deformarse debido a la fricción que existe entre las moléculas que lo componen y que se oponen al movimiento. Entonces vamos a ver por lo menos como ejemplo principal la sangre completa, sangre total. En la sangre tenemos obviamente el plasma, en el plasma hay proteínas, pero además del plasma tenemos los elementos formes, que son células, entre ellas los eritrocitos. Los eritrocitos tienen masa, ¿cierto? Y cuando los eritrocitos, si nosotros tenemos, imagínense, imagínense que esto es como una manguerita, y nosotros tenemos muchos eritrocitos. Esos eritrocitos, a medida que pasan, no van a pasar todos lineales así en fila, sino que ellos, a medida que se mueven, van a chocar unos contra otros. Y ese choque, esa fricción, hace que disminuya la velocidad del flujo, ¿ok? Y eso genera una resistencia, ¿ok? O sea, esa fricción genera una resistencia que disminuye la velocidad del flujo. Entonces, por eso es que la viscosidad de la sangre, eh, por lo menos si comparamos sangre con plasma, obviamente es mayor la de la sangre completa, porque ella tiene elementos formes. Pero si nosotros comparamos por lo menos la viscosidad del plasma con la del agua, la del plasma va a ser también mayor, porque ellos tienen iones, el plasma tiene iones, tiene proteínas plasmáticas que también, aunque en mucha menor medida que la sangre normal, pero esas proteínas y esos iones también en cierta medida generan fricción y generan esa resistencia que disminuye el flujo de la sangre. Ok, entonces la viscosidad de la sangre va a depender de los siguientes factores. Entonces, tenemos viscosidad del plasma, obviamente, el contenido de eritrocitos, como ya les dije, el hematocrito. Si tenemos más eritrocitos, vamos a tener más células y eso hace que sea más viscosa la sangre. La agregabilidad de los eritrocitos, porque imagínense que tengamos, no es lo mismo que estén pasando un eritrocito, o sea, uno por uno, a que tengamos por lo menos en ciertas patologías donde sea aglutinación. eh, Imagínense la masa que se genera si tenemos 5 eritrocitos pegados en comparación con un eritrocito pegado. Obviamente la fricción y la resistencia que va a generar eso va a ser muchísimo mayor que un eritrocito solo. Y la deformabilidad de los eritrocitos, eh, porque bueno, como ya lo
habíamos mencionado, bueno, hay ciertas patologías donde esto se ve afectado y, y los eritrocitos necesitan poder pasar por esos capilares pequeños. Luego tenemos aumento de la viscosidad. Cuando aumenta la viscosidad se va a producir un mayor trabajo de bombeo por el corazón, porque como ya habíamos hablado antes, el aumento de esa viscosidad hace que se haga más resistencia, ¿ok? Y esa mayor resistencia la tiene que vencer el corazón para poder bombear esa sangre y que esa sangre llegue a todos los tejidos y se le dé oxígeno a todos los tejidos, ¿ok? Eh, entonces, por eso, mayor trabajo de bombeo por el corazón. Hipertensión, ¿por qué? Porque, bueno, se está generando mayor resistencia a nivel periférico y, como lo van a ver en cardíaco, básicamente la tensión arterial es la bulimia por la resistencia vascular periférica. Entonces, la bulimia no, gasto cardíaco, perdón, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, por esta misma viscosidad, eso va a hacer que aumente la tensión arterial. Y a su vez, si aumenta la tensión arterial, aumenta la presión hidrostática dentro de los capilares. Eso favorece más la liberación o más em, sí, la filtración hacia el espacio in- eh, extracelular o intersticial. Y también si la tensión es muy grande, se pueden generar injuria o daños a ese endotelio vascular y se pueden generar hemorragias. Y a su vez, el aumento de la viscosidad también genera disminución de la velocidad de la circulación, por lo que ya hemos hablado, y oxigenación de los tejidos, porque si tenemos una sangre muy viscosa, va a costar muchísimo más que llegue a los tejidos y eso va a hacer que disminuya la velocidad y la oxigenación de los tejidos. Ok, ahorita tenemos la velocidad de sedimentación globular, que es VSG, que esto es un estudio que básicamente mide la velocidad con la que se da el descenso de los eritrocitos sedimentados en un medio con anticoagulante y se mide en milímetros por hora. Básicamente nosotros agarramos la sangre, la colocamos en un tubito y esperamos una hora y esos glóbulos rojos van a tender a sedimentar. Y esto que medimos aquí sería la BCG. Eh, ¿Qué sucede? Que la BCG eh, suele estar aumentado, puede estar aumentado obviamente en condiciones fisiológicas, ciertas condiciones fisiológicas, pero principalmente lo que aumenta la BCG, o sea, lo que hace que se sedimenten más rápido estos glóbulos rojos, es procesos inflamatorios y procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque en estos procesos aumenta la producción tanto de fibrinógeno como de proteína C reactiva, que es la PCR, y estas moléculas favorecen la aglutinación de los glóbulos rojos. Y estos, de la misma forma que ya habíamos hablado antes, si tenemos unos glóbulos rojos que están todos aglutinados, entonces estos van a tender a descender o sedimentar mucho más rápido. Entonces aquí tenemos que la BCG depende de tamaño, forma y carga de los eritrocitos, la concentración de eritrocitos, la diferencia de densidad entre los eritrocitos y el plasma y la viscosidad del plasma. ¿Ok? Y en ciertos casos, como ya les había dicho, por causas fisiológicas pueden estar aumentado el BCG, puede ser en el embarazo está aumentado, envejecimiento, periodo menstrual y el uso de métodos anticonceptivos, mientras que hay causas patológicas que el aumento, por lo mismo que ya les había dicho, del fibrinógeno y de la PCR, como son enfermedades infecciosas agudas y crónicas, enfermedades autoinmunes, procesos inflamatorios agudos y crónicos, neoplasias y anemias. Y por otro lado, hay situaciones en donde la BCG puede estar disminuida, como son la policitemia primaria o secundaria. Policitemia es básicamente aumento de la cantidad de glóbulos rojos, eritrocitos anómalos, necrosis hepática masiva, en donde en este caso habría disminución de la producción de fibrinógeno. CID, en donde también hay un consumo errático del fibrinógeno, y leucocitosis. ¿Ok? Ahora vamos con la bulimia. La bulimia es el volumen total de sangre y básicamente está compuesto por volumen eritrocitario y volumen plasmático. Entonces, como ya habíamos visto antes, la sangre la podemos a grandes rasgos dividir en plasma y elementos formes. Entonces sería esto, volumen eritrocitario, que es la mayoría
de los elementos formes son los glóbulos rojos y el volumen plasmático. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya habíamos visto antes, la sangre total constituye del 7 al 8% del peso corporal. En un adulto de 70 kilogramos tiene un volumen sanguíneo aproximado de 5,5 litros. Y aquí, bueno, como ya dije antes, el volumen de sangre total eh, es igual a la suma entre la masa globular total y el volumen plasmático total. Y el volumen plasmático total es básicamente volumen de sangre total por uno, que es una constante, menos el hematocrito, ¿ok? Que es básicamente le estamos quitando al plasma los glóbulos rojos. En cuanto a la bulimia, tenemos que se puede ver, puede estar aumentada en ciertas condiciones que son naturales o fisiológicas, como es el ejercicio físico. En el ejercicio físico puede haberse afectada la bulimia porque primero estamos aumentando la irrigación de los músculos, entonces eso hace que disminuya, o sea, que haya paso de sangre hacia esas células, bueno, hacia esos espacios y por ende disminuya en dentro de los vasos sanguíneos. Y también, bueno, cuando sudamos aumenta la temperatura, necesitamos equilibrarla. Hay vasodilatación, la vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica y también sale el plasma, o sea, hay extravasación para que pueda salir eh, hacia, hacia la piel y así se produzca el sudor que ayuda a modificar o a no modificar, a disminuir la temperatura. ¿Ok? Y bueno, en el embarazo también porque, bueno, evidentemente tenemos una desviación de la sangre eh, hacia otro lado, que sería en este caso el feto. Y la bulimia también puede verse alterada por ciertas enfermedades. En el caso donde se genera hipervolemia, tenemos insuficiencia cardíaca y renal, en donde, bueno, básicamente tenemos, por lo menos en el caso de los riñones, cuando tenemos una insuficiencia renal, no se puede filtrar bien y no se puede, por ende, em, eliminar ese exceso de líquido en el organismo y se puede generar edema, ya que aumenta tanto la bulimia que aumenta la presión hidrostática y por ende el plasma suele tender a filtrarse hacia el espacio intersticial, ¿ok? Y lo mismo sucede en la insuficiencia cardíaca. En casos de hipovolemia tenemos, bueno, cuando tenemos una deshidratación, evidentemente disminuyen los niveles de plasma y por ende disminuye la bulimia. En los traumas, en caso de que hayan hemorragias, quemaduras, donde también hay pérdida del plasma, y bueno, en el caso de las anemias. El hematocrito entonces representa el volumen ocupado por los eritrocitos dentro del volumen sanguíneo y se expresa en porcentaje. Su valor promedio es de 45%. Entonces, básicamente, eh, él expresa la cantidad de sangre que está ocupada por eritrocitos, ¿ok? Y obviamente esto puede cambiar o puede variar, perdón, dependiendo de la del paciente, del sexo, del nivel del mar, debido a que cuando nosotros estamos eh, en lugares elevados, eh, o sea, en grandes altitudes, disminuye la concentración atmosférica de oxígeno y nuestro cuerpo lo capta básicamente como que tenemos una hipoxemia, o sea, porque no estamos, como hay menos oxígeno en el medio ambiente, nosotros no estamos, cuando respiramos, no estamos eh, sí, respirando suficiente oxígeno, entonces lo que va a hacer nuestro cuerpo es, ok, no me está llegando suficiente oxígeno, tengo una hipoxemia, no le está llegando suficiente oxígeno a mis tejidos y lo que yo tengo que hacer es producir más glóbulos rojos para poder captar más oxígeno. Entonces se estimula la eritropoyesis y eso hace que tengamos un hematocrito mayor porque estamos produciendo más glóbulos rojos. El volumen plasmático, porque evidentemente si nosotros tenemos por lo menos una deshidratación,
donde disminuye el volumen plasmático, en proporción vamos a tener más eritrocitos. Y bueno, este parámetro es usado sobre todo para diagnosticar y evaluar ciertas anemias y para la evaluación de la deshidratación, como ya les había comentado antes. Ok, ahora tenemos el recuento de hematíes o de glóbulos rojos, que representa básicamente la cantidad real de glóbulos rojos en una muestra de sangre. Esto básicamente lo hacemos tomando un flotis de sangre periférica, lo colocamos en nuestra lámina, en nuestro portaobjetos, y observamos y contamos por campo cuántos hematíes hay. Y esto también va a variar dependiendo de la edad, el sexo y el nivel del humor, por lo mismo que ya les había explicado antes. Y ok, aquí tenemos varios casos en los que puede haber una disminución o un aumento del recuento de glóbulos rojos. En el primer caso de disminución, tenemos que suele ser conocido como anemia, cuando hay disminución del recuento de hematíes. Entonces, obviamente, sangrados agudos o crónicos, si estamos sangrando, estamos perdiendo sangre y por ende vamos a perder hematíes. Si tenemos una destrucción de los eritrocitos, como en el caso de la hemólisis, o de la anemia hemolítica, en donde estás destruyendo los eritrocitos, eh, ya sea intra o extravascular, vas a tener una disminución de los mismos. Luego, déficit nutricionales, ¿por qué? Porque para la eritropoyesis, que es la próxima prepa que les voy a montar, eh, nosotros necesitamos ciertos nutrientes para poder, o sea, nuestro organismo necesita ciertos nutrientes para poder generar estos glóbulos rojos. Entre ellos tenemos hierro, vitamina B12 y folato. Entonces, obviamente, si tenemos un déficit de alguno de ellos, no solamente no vamos a generar suficientes eritrocitos porque no tenemos los recursos necesarios para generarlos, sino que los eritrocitos que nosotros formemos van a tener problemas, ¿ok? Por lo menos eh, cuando hay anemias ferropénicas, que es por falta de hierro, esos suelen ser glóbulos rojos microcíticos y hipocrómicos, ¿ok? O sea, son chiquitos y son pálidos. En el caso de que haya déficit de vitamina B12 y de folato, vamos a tener las anemias megaloblásticas, en donde son básicamente glóbulos rojos muy grandes, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, para formar, cuando se da la eritropoyesis, nosotros necesitamos folato y vitamina B12 para generar, eh, para sintetizar el ADN. Y eh, cuando nosotros tenemos déficit de alguna de estas, no se puede dar bien la síntesis del ADN, pero sí se da el del ARN. Entonces el ARN ayuda a generar el citoplasma, pero va a tener deficiencias, porque no va a tener, no se van a poder generar de forma adecuada ciertos componentes del citoesqueleto de estas células y por ende van a ser eritrocitos muy grandes, pero que genuinamente son defectuosos. Entonces, eh, a nivel periférico puede generarse a veces hemólisis porque son muy grandes y su estructura no, no es estable. Entonces, bueno, obviamente esos eritrocitos a nivel periférico se van a romper. Trastornos, ajá, ¿qué más? Disminución de recuento de hematíes, tenemos trastornos de la médula ósea por lo mismo. Si tenemos una leucemia y una medialoma, un mieloma múltiple, eso va a afectar directamente la médula ósea y ahí es donde se genera la eritropoyesis. Enfermedades inflamatorias crónicas, porque cuando producimos constantemente factores preinflamatorios, entre ellos tenemos factor de necrosis tumoral alfa, y él está o se mantiene en altas concentraciones dentro de la médula ósea, eso normalmente genera displasia o aplasia medular. Y esto básicamente lo que hace es barrer eh, toda la capacidad de la médula de generar eritropoyesis. Y la enfermedad renal crónica, porque, bueno, eso se ve en la próxima prueba, pero eh, en el riñón nosotros tenemos el aparato yuxtaglomerular, que es donde se genera la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una de las moléculas indispensables para poder
generar la eritropoyesis. Entonces, si tenemos una enfermedad renal, no vamos a producir eritropoyetina y no se va a estimular la eritropoyesis. Y en cuanto a las causas que generan aumento del recuento de Matías, bueno, ya habíamos visto varios. Estos son conocidos como policitemia, que es aumento de los glóbulos rojos, deshidratación, por lo mismo que ya dijimos antes, enfermedades pulmonares, porque, eh, bueno, similar, si tenemos una enfermedad que no nos permite que se dé bien la difusión de los gases, no vamos a poder captar suficiente oxígeno y eso lo capta nuestro organismo, bueno, nuestro riñón en este caso, como que hey, tengo una deficiencia, necesito generar más glóbulos rojos para poder combatir esta hipoxemia. Tumores renales que producen exceso de eritropoyetina, tabaquismo, vivir a grandes altitudes, por lo mismo que ya les había explicado, trastornos genéticos y policitemia vera, que es una policitemia vera, que es una enfermedad genética. En cuanto a la concentración de hemoglobina, bueno, es la cantidad de hemoglobina en gramos en un decilitro de sangre y es un indicador de la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. Y esto también varía según la edad, el sexo y el nivel del mar. En cuanto a los índices eritrocitarios, vamos a tener volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Esto para lo que más nos ayuda es para establecer las distintas, los tipos de anemia, ¿ok? Entonces, volumen corpuscular medio representa el volumen promedio que ocupa el eritrocito. Entonces, esto va a reflejar el tamaño del eritrocito, ¿ok? Luego, la hemoglobina corpuscular media representa el peso promedio de hemoglobina presente en el interior de cada eritrocito y la concentración de hemoglobina corpuscular media representa la cantidad de hemoglobina por volumen de eritrocito y es independiente del tamaño. Entonces, básicamente, volumen corpuscular medio o BCM nos va a dar el tamaño de los glóbulos rojos y la concentración de hemoglobina corpuscular media nos va a dar el color. ¿Ok? Entonces, porque si tienes más hemoglobina, el eritrocito va a estar más rojo, mientras que si tenemos menos concentración de hemoglobina va a ser un eritrocito pálido. Y aquí lo tenemos. La clasificación morfológica según el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces tenemos, si son muy grandes, vamos a tener macrocíticos, como ya les había dicho de las anemias megaloblásticas, las normocíticas, que son las normales, y las microcíticas, como en el caso de la anemia ferropénica. Y en este caso, en cuanto al color, por la concentración de hemoglobina, realmente esto casi no se usa, las hipercrómicas, pero tenemos las normocrómicas, que son las de concentración de hemoglobina normal, y las hipocrómicas, que son serían los eritrocitos pálidos que tienen poca o baja concentración de hemoglobina. Ok, en cuanto al diagnóstico de las anemias, tenemos que se van a clasificar, en este caso, según su volumen corpuscular medio, o sea, su tamaño. Entonces, si son microcíticas es porque miden menos de 76 femtolitros y este caso de que sean microcíticas va a ser por deficiencia, ya sea de hierro, como les había comentado, anemia sideroblástica o talasemias. Esto nada más, esto es bastante cultura general, no se vayan a asustar porque esto todavía no lo tienen que manejar a profundidad porque esto es fisiopato, pero sí más o menos para que vayan viendo como que la utilidad de manejar estos paraclínicos y eh, estos parámetros pues. Luego tenemos las normocíticas, que sería un volumen corpuscular medio entre 85 y 94 femtolitros. Y esto, cuando tenemos un tamaño normal, tenemos que evaluar si tenemos los reticulocitos aumentados, normales o disminuidos. Y los reticulocitos, recuerden que son el paso previo a los eritrocitos maduros, ¿ok? Entonces, si están aumentados, es porque va a haber algún tipo de anemia eh, regenerativa. O sea, puede ser que estemos perdiendo sangre eh, o que estemos perdiendo glóbulos rojos y por eso estamos produciendo más reticulocitos, ¿ok? Este es el caso de la hemorragia o la hemólisis. Y en el caso de que los tengamos normales o disminuidos, entonces
es importante hacer un examen como es un mielograma o una biopsia de médula ósea porque no es normal que estén disminuidos los reticulocitos. Y en el caso de que tengamos un volumen corpuscular medio mayor a 96 femtolitros, entonces va a ser una anemia macrocítica, donde los eritrocitos son grandes y aquí también hay que evaluar si están aumentados los reticulocitos o están normales o disminuidos. En caso que estén aumentados, lo mismo que aquí, hemorragia o hemólisis. Y en el caso de que estén normales o disminuidos los reticulocitos, hay que evaluar si hay deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, síndrome melodisplásico o hepatopatías. Eh, Esto es bastante similar, bueno, que arriba ya lo habíamos visto, tenemos según el volumen corpuscular medio, si son microcíticas, normocíticas o macrocíticas, y en caso de la concentración de hemoglobina corpuscular media tenemos normocíticas e hipocrómicas. Esto realmente eh, habla más de los tipos de anemia como tal. Aquí tenemos hipocrómica y microcítica, ya les había mencionado que, bueno, obviamente para poder saber realmente cuál es la etiología de este tipo de anemia, tenemos que explorar varias cosas. En principio, el hierro, ver cómo están las concentraciones de hierro, cómo está la capacidad para unir hierro a la hemoglobina, cómo está la saturación de hierro, la ferritina, en ese caso de que esté aumentada la capacidad de unión, disminuir la saturación y disminuir la ferritina, entonces sería una anemia ferropénica. Y en el caso de que estos valores estén aumentados o estén normales, entonces es una hemoglobinopatía, como la talasemia. Pero, again, esto es como más eh, conocimiento general, no se asusten porque, bueno, realmente esto no deberían de preguntárselos en el examen porque esto ya es fisiopato. Y bueno, en el caso de las macrocíticas, como ya les había mencionado, hay que ver los reticulocitos en el caso de que estén aumentados. Entonces, lo que tenemos que pensar es que puede haber o una hemorragia, que sería una pérdida aguda, una anemia hemolítica, o en el caso de que estén disminuidos por deficiencia de ciertos nutrientes, que en el caso que sería megaloblástica, o por otro daño que puede ser una hepatopatía, una plasia medular o síndrome mielodisplásico. Ajá. Luego tenemos el diámetro globular medio, que como lo dice su nombre, básicamente toma un promedio de Matías, mide su diámetro y saca un promedio, que lo normal es que sea de 7,5 microgramos. Y en el caso de que haya mucha diferencia entre distintas células, entonces es una nocitosis, que eso puede estar eh, anisocitosis, que puede estar vinculada con ciertas anemias. Y el índice de distribución de eritrocitos, o IDE, básicamente es el porcentaje de esto. Entonces es la medida cuantitativa de la variabilidad del volumen y tamaño de los eritrocitos. Eh, Esto para terminar, el recuento de los reticulocitos, básicamente como ya les había mencionado, los reticulocitos son eritrocitos jóvenes que se diferencian de los eritrocitos maduros debido a que conservan en su citoplasma restos de ácidos nucleicos, ribosomas y mitocondrias. Estos pueden ser identificados mediante tinciones con colorantes. El recuento de reticulocitos es la cantidad de reticulocitos con respecto a los eritrocitos en sangre periférica e indica la tasa de producción de eritrocitos en médula ósea. Los reticulocitos permanecen 2 a 3 días en médula ósea y luego pasan de 24 a 48 horas en la sangre periférica. Y mientras que están en sangre periférica, ellos culminan su hemoglobinización para generar o transformarse en eritrocitos maduros. Entonces, para poder determinar el número de reticulocitos, tenemos que hacer un primer conteo de reticulocitos, que es básicamente el porcentaje de reticulocitos, en donde tenemos igual, sacamos una muestra de sangre, lo ponemos en un campo y contamos el número de reticulocitos y el número de eritrocitos. Entonces dividimos reticulocitos entre eritrocitos y lo multiplicamos por 100 y eso nos va a dar el porcentaje relativo de reticulocitos. Y luego, para sacar el conteo absoluto, entonces multiplicamos
el porcentaje de los eritrocitos más los eritrocitos que contamos aquí y lo dividimos entre 100% y eso nos da los reticulocitos absolutos. Y luego, para que este número sea más exacto, hay que hacerle unas dos correcciones. La primera corrección, sacamos el índice de reticulocitos corregidos, en donde básicamente tomamos esto, que es el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito del paciente entre el hematocrito de referencia, y luego para corregirla eh, aún más, para que sea más exacta, hacemos lo mismo, pero tomando en consideración la hemoglobina del paciente y la hemoglobina de referencia. Luego tenemos que hacer la segunda corrección en el conteo, que es sacar el índice de producción de reticulocitos. Y esto básicamente es reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente entre el periodo de maduración en días y el hematocrito normal o sea, lo estándar. Y dependiendo de lo que nos dé esto, entonces, si el índice de producción de reticulocitos es mayor a 3, esto indica que hay un aumento de la actividad eritropoyética medular. O sea, si tenemos reticulocitos mayor, o sea, si se está produciendo más de 3, eso significa que hay un aumento de la actividad eritropoyética. Entonces, la anemia es regenerativa. O sea, la médula sí está trabajando para compensar esa falta de glóbulos rojos que hay. Mientras que una IPR menor a 2 indica escasa actividad eritropoyética. Entonces es una anemia regenerativa. Algo está pasando en la médula que no está permitiendo que nosotros eh, generemos más glóbulos rojos. Y bueno, esto aquí es básicamente en qué casos podría estar aumentado o disminuido tanto los reticulocitos como la producción de reticulocitos. Eh, y bueno, nada, eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, como siempre, saben que me pueden escribir. Y nada, estoy a la orden para lo que necesiten.